Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia Compliance para Grupos de Interés desde el rol del directorio. Para presentar este evento y en la moderación nos acompaña la señora Marisol Sierra, quien es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá. Y ella es consultora independiente en temas de gobierno corporativo, asesora de juntas directivas y con experiencia en el sector bancario, a quien le dejamos la palabra para una breve introducción en la presentación de la expositora y nos explicará también un poco del mecanismo de las preguntas y respuestas. Gracias, señora Marisol. Muchísimas gracias, Eloína. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos una expositora de lujo, Jimena Alguacín Cesari, quien es consultora en compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Es CEO de Risk Ally, founder de Todd Compliance, consejera independiente en Junta de Accionistas de Empresas de Europa y Latinoamérica, abogada argentina y española, muy interesante, profesora en diversas escuelas de negocios y universidades y conferencista en congresos nacionales como internacionales. Tiene experiencia en elaboración de políticas de compliance, código de ética, anticorrupción, lavado de activos, tecnología aplicada a compliance, participación de proyectos tecnológicos, protección de datos, conflicto de interés, secretos empresariales, relaciones con funcionarios públicos, uso de herramientas informáticas y competencia. Hemos tratado de reducirlo para darle el mayor tiempo posible y queremos decirle que si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat. O no sé, Jimena, si prefieres que te interrumpan en el momento, no sé, pero creo que lo mejor es que se hagan a través del chat para que fluya la presentación. Ella nos va a hablar de reputación corporativa como prioridad en los consejos de administración, la problemática actual de los grupos de interés, los desafíos que afrontan los directorios, que son muchos, la innovación, costo de inversión o rentabilidad, como lo vemos, y el compliance, sus antecedentes y ventajas competitivas. Sin más, le pasamos la palabra a Jimena y en nombre del Instituto de Gobierno Corporativo le damos las gracias por este webinar de hoy. Bienvenida, Jimena, adelante. Muchísimas gracias, Marisol, muchísimas gracias, Eloína, y muchísimas gracias a todos y todas las asistentes a esta maravillosa iniciativa que ha tomado el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Me encanta que me hayan invitado y agradezco enormemente el tiempo que dediquen a escucharme. Como bien mencionaban, a mí me encanta que me interrumpan, así que sí, no hace falta que esperen al final para que no se disperse la atención. A medida que voy comentando algunos temas de la presentación, me interrumpen sin ningún problema y al final, si quieren, hay posibilidades de preguntas sin mayor drama. ¿Sí? Voy a empezar cuanto antes, esta es la presentación, no hace falta porque ya me han presentado y cualquier duda tendrán esta presentación que les compartirá el instituto para que la tengan en el radar. Un poco para hablar de los antecedentes, tenemos que situarnos en uno de los componentes fundamentales hoy en día de compliance, que es el elemento normativo, ¿sí? Otro elemento muy importante es el tema de la cultura, que hoy se empieza a medir, se empieza a hablar de cómo medir la cultura de compliance de nuestros trabajadores, de nuestros consejos de administración, etc. Y por otro lado, el tema reputacional, porque hoy en día hay países que no tienen una normativa fuerte en materia de compliance, pero les preocupa el tema reputacional, ¿sí? Y unido directamente con estos tres pilares, vamos a hablar de las ventajas competitivas que hoy tienen el mercado. Pero ¿por qué vamos a hablar de los antecedentes? En primer lugar, para que veamos un poco qué es lo que ha ocurrido con los países del entorno, en primer lugar. En segundo lugar, si somos una empresa que opera en múltiples jurisdicciones, ser conscientes de cómo repercute esto en la organización. Y en tercer lugar, que seamos conscientes de cómo va a estar Panamá dentro de 5 años. Porque hace 5 años Panamá no estaba en la misma situación, ¿sí? Entonces, que tengamos siempre una visión a futuro, que yo siempre planteo y digo, ¿cómo vamos a estar en 5 años? Y en 10 años también, ¿no? Entonces, en ese punto, por supuesto, vamos a empezar por la normativa americana, primordial, la regulación de la FCPA,
en Latinoamérica es muy fuerte, más vinculada a la corrupción de funcionarios públicos en el extranjero, y ello directamente vinculado a las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, ya sea a través del Departamento de Justicia o la Security Exchange, a las empresas latinoamericanas que se hayan visto involucradas en casos de corrupción de funcionario público extranjero. Esta normativa surgió en el año 77 y desde entonces poco ha cambiado en cuanto a su alcance, ¿sí? Siempre ha estado vinculada a la corrupción de funcionarios públicos en el extranjero, ¿no? Sin embargo, han surgido muchas normativas vinculadas al tema de canales éticos a través de Dodd-Frank o Sarox, vinculadas a los estados contables. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que ha dicho es, todo caso de corrupción supone una alteración de los estados contables, ¿no? Otra de las normativas más fuertes es la francesa, que la influencia francesa en Panamá es muy fuerte. En ese punto hay que resaltar, por ejemplo, que el Código Penal del año 94 establecía la responsabilidad de las empresas a un número clausus de delitos, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? En el año 2004 se produce un accidente estatal de ferrocarriles que derivan lesiones, que derivan homicidios, y el Tribunal de Casación francés imputa a la empresa por un delito de lesiones y por un delito de homicidio, delitos que no estaban contemplados en la responsabilidad de la empresa. Piensen la cantidad de accidentes aéreos, ferroviarios, transporte terrestre, etcétera, que se producen y en el cual las empresas nos hacen responsables de ello, ¿no? Entonces, esto derivó en mucha inseguridad jurídica, lo que conllevó a la ley 2004 del año, la ley 204 del año 2004, que establece la responsabilidad de las empresas, presten atención, para todos los delitos, salvo que la ley diga lo contrario, ¿sí? Es decir, la responsabilidad de las empresas es sumamente amplia. Y luego, la ley Zapan II, que es una ley que está más enfocada en la corrupción, en establecer un plan de anticorrupción para todas aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores y que facturen más de 500 millones. ¿Por qué? Porque a Francia lo que le preocupa es la marca francesa en el extranjero, ¿sí? Otras normativas importantes puede ser la normativa inglesa, que es prácticamente la FCPA americana en Inglaterra. Es una normativa que en el artículo 7 crea el delito de no implementar medidas para paliar la corrupción. Es una normativa fuertemente anticorrupción. Otras normativas fuertes puede ser la española, que surgió en el año 2010. Poca atención se le prestó porque en el año 2010, producto de la crisis del 2008, las empresas lo único que querían era sobrevivir. Pero en el año 2012 se excluye de la responsabilidad partidos políticos y sindicatos, y el verdadero boom se produce en el año 2015, cuando España aprueba la ley que introduce los programas de compliance como atenuante de la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, ¿qué deriva en todo ello? Deriva en una de las sanciones más importantes, que sanciona una empresa que se dedicaba a la exportación de maquinarias entre España y Colombia, que haciendo el viaje de ida, de vuelta, se dedica al narcotráfico, ¿sí? Esto deriva en una sanción de 700 millones de euros, prácticamente la disolución de la empresa, y desde entonces, desde el 29 de febrero del 2016 a la fecha, el máximo tribunal español ya se ha pronunciado en más de 50 ocasiones, imputando a empresas como el Fútbol Club Barcelona, BVA, Iberdrola, etc., ¿sí? Empresas que cotizan en bolsa. Incluso hay un caso muy resonante de CaixaBank, que es uno de los bancos más importantes de España, CaixaBank salvada por el compliance. Ese es el titular de prensa que ya lo vamos a ver, ¿no? Cómo compliance ha venido a delimitar esa responsabilidad. Esto es un poquito lo que ocurre en Europa. Nos vamos a Latinoamérica. La normativa más fuerte es la chilena. Desde el año 2010, Chile implementa la responsabilidad de las personas jurídicas para delitos de corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Luego, corrupción privada. Es el único país en Latinoamérica en contemplar la corrupción entre particulares, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que me ocurrió hace algunos años atrás y quienes me conocen saben que siempre lo menciono. Una empresa con la que estábamos trabajando en el sector de renting tenía un presupuesto de $250.000 para invitar a clientes antes y después de la firma del contrato a partidos de Champions. Oye, esto no se puede hacer. No, que Jimena, que cómo no lo vamos a hacer, que esto nos permite fidelizar clientes, esto no se puede hacer. Bueno, quedó postergado ese proyecto, empezamos a trabajar en otros ámbitos, hasta que al cabo de 9 meses me llaman por teléfono y me dicen, oye,
que hemos cancelado el presupuesto. Inmediatamente yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? Tiene que haber una denuncia, me imaginé lo peor. ¿Qué podría haber pasado? Cuéntenme, ¿qué creen que podría haber pasado para que una empresa cancele abruptamente una política de regalos? A ver, si me ayudan. ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? Pues lo que ocurrió es que en realidad estas empresas que eran proveedoras o clientes de esta empresa de renting empezaron a tener una política anticorrupción que les impedía aceptar regalos. Entonces, el presupuesto destinado a partido de Champions prácticamente se canceló porque ya nadie los aceptaba. Este es el delito de corrupción entre particulares que incorpora España y que incorpora Chile en el año 2019. Luego hay otros delitos más vinculados a la pesca, medioambientales, etc. Y luego a la pesca, perdón, no a la pesca, sino a la pesca ilegal y a la contaminación de aguas. Y luego, hace 4 meses, Chile aprueba un paquete que extiende la responsabilidad de la empresa a 200 delitos económicos, que fue furor y que causó un antes y un después. Brasil, la ley de la empresa limpia, la ley 12846, que establece que las sanciones a las empresas van a ser en virtud de su facturación, entre el 1 y el 20% de la facturación de la empresa. México, con una normativa súper compleja, 33 códigos penales, uno de los países con mayor índice de corrupción. Ecuador, aprobado en el año 2016, el año 2014 el Código Orgánico Integral. Colombia aprueba el Código Penal, pasa de una responsabilidad administrativa a una responsabilidad penal, con una fuerte presencia de la Superintendencia de Sociedades, y Argentina con un fuerte focus puesto en los contratos vinculados con la administración pública, que obliga a las empresas a presentar sus códigos de ética, sus políticas de formación y sus políticas de relaciones con funcionarios públicos. Esta es un poco la visión que hoy en día nos encontramos vinculada a temas de compliance que preocupan a los consejos de administración. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a tener una visión 360 de compliance. No solamente compliance es lavado de dinero, no solamente compliance es temas de anticorrupción, sino tener noción de cómo esto afecta reputacionalmente a la empresa y contemplar otros riesgos. Riesgos de acoso, riesgo de protección de datos, riesgos de ciberseguridad, riesgos de antitrust, riesgos de conflictos de interés, ¿sí? Riesgos de fraude y todos aquellos que puedan afectar a la reputación de la empresa. Cuando hablamos de ventajas competitivas de compliance como paralelo al cumplimiento de la normativa, y ustedes me dirán, pero Jimena, si nos lo dice la ley, sí, pero no todos los países tienen leyes que les obliguen a implementar políticas de compliance. Yo he trabajado en países como Uruguay, como países como Bolivia, Guatemala, El Salvador, Dominicana, que no tienen una normativa fuerte en materia de compliance, fuera de lavado de dinero y fuera de anticorrupción, que las hace más competitivas. Y esto está directamente vinculado a operaciones de M&A. Hoy en día, cualquier inversor que va a llevar adelante una operación de fusión, una adquisición, etcétera, va a incluir temas de compliance, además de aspectos societarios, fiscales, laborales, etcétera. ¿Por qué? Porque se traslada la responsabilidad penal de la empresa adquirente a la adquirida, ¿sí? Yo intervine en una empresa, en la compra de una empresa alemana por parte de una empresa de Latinoamérica, y los alemanes a mí me dijeron que si esa empresa hubiese implementado un programa de compliance, el valor de la empresa hubiese subido un 7% más. Porque hoy en día, perdón, el inversor extranjero ve muy positivo contar con políticas de compliance. Licitaciones públicas, lo hemos mencionado, Estados Unidos, Brasil y Argentina exigen a las empresas que estén relacionadas con el sector público, con las contrataciones públicas, tener un programa de compliance. Startups e inversores hoy valoran positivamente tener un programa de compliance, ni hablar de la superintendencia y entes regulados. Entidades bancarias. En España, muchas empresas que quieren solicitar financiación bancaria tienen que presentar su programa de compliance. Responsabilidad civil y penal de directivos. Para cubrir las pólizas de responsabilidad civil y penal de directivos, tienen que tener un programa de compliance. Y en último lugar, las terceras partes, que es un poco donde nos vamos a centrar. Toda la cadena de valor de la compañía extiende la responsabilidad hacia nosotros. Entonces, es súper importante que implementemos un programa de compliance para conocer a las terceras partes con las que nos vinculamos.
Hemos evolucionado estos últimos años, hemos evolucionado un montón, sobre todo a partir de la pandemia. Se ha sensibilizado mucho el tema de compliance. Yo trabajo con muchos consejos de administración y formo parte de varias empresas donde la sensación hoy que hay es, Jimena, de lo único que se habla en los consejos de administración es de compliance. Se empieza a hablar de ESG, pero ya no se habla de facturación, ya no se habla de objetivos comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese punto, el rol que hoy están teniendo los consejos de administración y los directorios es enfocarse en la transformación digital. Ver la transformación digital como una aliada en temas de compliance. ¿Por qué? Por la productividad incrementada, es decir, evitar la automatización de tareas repetitivas, evitar la objetividad, es decir, provocar la objetividad total, análisis imparciales e independientes de las experiencias y de emociones personales, la calidad mejorada en cuanto a la gestión de los riesgos, reducir errores y aplicar algoritmos precisos, el amplio análisis de los datos, estructurados y no estructurados, establecer patrones, correlaciones, etcétera, que nos permita tener esa información clave para la toma de decisiones en tiempo real para responder rápidamente, ya no solamente en temas de gestión reputacional, sino en temas de customer, en temas de ventas, operaciones, proyección, expansión, etcétera, ¿no? Gestión eficaz del riesgo para evitar no solamente daños, delitos penales, sino financieros, operativos y reputacionales, y empoderar a los empleados, centrar sus funciones en tareas de valor. Un tema que me olvidé de mencionar aquí es cómo compliance supone un elemento clave en la atracción y retención de talento, ¿sí? Hoy en día, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí me ha pasado, por lo menos el año pasado, cuando estoy buscando talento, y me pasa en las empresas en las que participo, una pregunta. La primera pregunta es, ¿el trabajo es virtual? Sí, perfecto. Sí, seguimos adelante con la entrevista. Si no, aquí se acabó todo. En segundo lugar, ¿alguna pregunta? Sí, ¿tienen código ético? Me interesa saber si tienen código ético. Me interesa saber si tienen canal ético. Hoy en día, el talento está preocupado por trabajar en empresas éticas y transparentes. Lamento todo lo que le ha ocurrido a Odebrecht, pero hoy en día a muchos trabajadores de Odebrecht pues, seguramente les cuesta conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque ya quedaron marcados por ese antecedente laboral. Entonces, hoy en día todas las empresas quieren trabajar en empresas éticas, sostenibles, verdes y transparentes. Y es un elemento muy fuerte para atraer talento. Y a medida que los ecosistemas de terceros continúan expandiéndose, porque al final, ¿cuál es nuestra cadena de valor? Hablamos de clientes, hablamos de proveedores, de business partners, de franquicias, de agentes, de intermediarios, de colaboradores, etc. Cada vez nos preguntamos por qué seguimos haciendo trabajos manuales, ¿sí? Y si vamos un poquito al tema de los números, aquí me gusta resaltar estas encuestas donde el 87% de las empresas se enfrentó a una importante interrupción de sus funciones de negocio por culpa de un tercero. El 23% ha experimentado infracciones de datos sensibles debido al comportamiento de sus terceros. El 28% ha sufrido daños reputacionales como resultado de la acción de ese tercero. El 26% han sido incumplidores con entes regulados. Y el 21% han tenido infracciones o multas cercanas a los 1.000 millones de dólares. Esta es una encuesta de Deloitte del año 2021. Entonces, centramos en la responsabilidad que le genera a la organización y al Consejo de Administración y Directorio la vinculación con terceros que ahora nos generan responsabilidad. Tenemos que ser conscientes del rol que hoy día tiene esa gestión de riesgos. ¿De qué manera se hace? En manera manual. La mayoría de las gestiones se hacen a través de Excel o a través de Google Form, etc. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué tengo que automatizarla? Porque el mayor riesgo que hoy día tenemos los directorios en la gestión de riesgos es el volumen. Es muy fácil gestionar 10, 20, 30, 40 terceros. El problema es cuando gestionamos 500, 1.000, 10.000, 15.000, 55.000 terceros. El volumen. En segundo lugar, los aspectos constantemente de cambio que hoy día vivimos las empresas. Hace 4 años atrás, las evaluaciones de riesgos, los monitoreos de riesgos se hacían cada 2 años. Hoy es imposible. El aumento de la legislación, la expansión geográfica, la apertura de nuevos mercados, hace que
todo el tiempo tenga que llevarse adelante ese monitoreo de riesgos. Y así como en 12 meses de calendario, ya sea año calendario natural o fiscal, lo que sea, las empresas están en constante cambio. Que yo haga una evaluación el día 1 no significa que al día 365 la situación de la empresa sea la misma. Todo lo contrario. Tenemos que trabajar sobre la base de métricas que nos permitan tener esa información al día. Que sea la herramienta la que me facilite información que me permite la toma de decisiones. Hace poco hablaba con un cliente y me decía, Jimena, pero nos ha salido este riesgo medio alto con este tercero, que supone un contrato de 400 millones de dólares. Yo no me voy a perder un contrato de 400 millones de dólares por un riesgo medio alto, ¿eh? ¿Y cómo hacemos? Lo que nosotros tenemos que tener es esa información. Hace poquito un alumno me decía, profe, pero nosotros hacemos la due diligence, perdón, después de la firma del contrato. ¿Para qué? Ya está, ya firmado, no se puede hacer nada. Lo que nosotros procuramos con la automatización de due diligence y saber gestionar los riesgos de terceros es tomar esas decisiones. ¿Para qué? Para incorporar cláusulas resolutorias, cláusulas indemnizatorias, para poder protegernos ante ese tercero y negociar el mejor contrato. Oye, usted tenía un riesgo medio alto, ¿cómo hacemos para atenuar esto? ¿Cómo hacemos para atenuar, para compartir, para eliminar, para reducir este riesgo? ¿Sí? Y hay un tema súper importante. Nosotros no venimos, compliance no viene a obstaculizar el normal funcionamiento del negocio. El que lo hace, no lo entendió. No entendió que compliance no tiene ese rol. Lo que procuramos es el crecimiento sostenido de la empresa a largo plazo y ser conscientes de que la comisión de riesgos y el daño reputacional supone pérdida de clientes, de inversores, pérdida bursátil, pérdida en el mercado, pérdida de la marca, pérdida de todo. Hace 10 años atrás yo trabajaba con empresas farmacéuticas que no veían otro motivo que pagar sobornos para acceder a determinados contratos. El año pasado trabajé con una empresa maravillosa del sector salud en Monterrey, en México. El CEO de la empresa dijo, se acabó, no se paga más a médicos, eventos, etc. El primer año la pasaron fatal. El segundo año ya estaban mejor posicionados que los número 1. Porque empezaron a darse cuenta que esa cultura ya se instaura, que ya se ve mal y que nos preocupa que este contrato que podamos sobornar nos pueda traer riesgo a corto plazo. Porque todo sale a la luz. No sé si ustedes son conscientes de que hace 2 semanas salió la noticia de que SAP ha recibido una sanción de 200 millones de dólares por parte de la autoridad americana por sobornar a funcionarios públicos a cambio de contratos. BMW en Alemania subcontrata, con una empresa proveedora la extracción de litio en Marruecos, y esta empresa tiene trabajadores bajo trabajo infantil y trabajo forzoso. BMW no hizo nada para conocer la situación de ese proveedor. Hoy en día, compliance en la gestión de riesgo de nuestra cadena de valor es más que lavado de dinero, es más que corrupción. Es, insisto, sostenibilidad, es derechos humanos, es conflictos de interés, es fraude, es protección de datos, es ciberseguridad, ¿sí? Y sobre todo, tema de derechos humanos. Ha salido una normativa muy fuerte de la Unión Europea que obliga a todos los proveedores de empresas europeas a hacer due diligence de su cadena de valor. Es decir, las empresas europeas están haciendo la due diligence del tercero de su tercero, ¿sí? Porque quieren saber con quién se vinculan para evitar necesariamente esto. ¿Alguna duda antes de seguir? ¿No? Va. Ahora bien, ¿qué está pasando en el maravilloso mundo de nuestros grupos de interés? Lo que está ocurriendo es que existe una dependencia muy compleja de los terceros de todas las industrias. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son mis clientes, mis proveedores, mis business partners, mis agentes, mis intermediarios, mis colaboradores, mis franquicias? Esto hace que, de acuerdo al monto del contrato, a la ubicación, al servicio, al producto que se ofrece, a la expansión, etcétera, puedan generar un entramado muy importante de riesgos que nos alcancen directamente. Y esta es un poco la situación en la que se encuentra hoy cualquier consejo de administración. La falta de trazabilidad de la gestión de riesgos de las partes involucradas, conocer más allá del riesgo de solvencia y de calidad, contemplar otros riesgos, como vengo insistiendo, darle voz al analista. No podemos dejar de tener en cuenta la valoración subjetiva de los analistas. Oye, pero yo me enteré el otro día en una comida que esta empresa tal.
La valoración objetiva es clave, pero la subjetiva también. Fraudes internos en la contratación y pago de proveedores, mapas de riesgos obsoletos y desactualizados que no están al día, no solamente con la situación societaria, laboral, fiscal, penal de las empresas con las que nos vinculamos, sino también de las listas restrictivas en las que validamos la información de esos terceros. Dispersión documental de las evidencias de las due diligence, que te mando el mail, que quedas actualizado, que cuál es el código de conducta, que el acta que está desactualizada, que no me la envías, etc. Y aquí resalto uno de los temas que quiero hablar, porque ustedes me dirán, Jimena, buenísimo, pero todo esto cuesta. Cuesta. Pero hay una forma de obtener una rentabilidad adicional por las evaluaciones de la cadena de valor. ¿Sí? Les voy a contar un caso concreto de una empresa naviera, que fue un caso de éxito muy bonito, que me siento en la obligación de compartirlo, porque tenemos que cuidar el presupuesto de las empresas, los directorios también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los riesgos de nuestros grupos de interés, ¿cuáles son? A mí me encanta esta frase que dice, cuanto más pequeño o más imperceptible sea la falta, más pueden colapsar los efectos potencialmente, ¿no? Explosivos. Entonces, insisto con lo mismo, el factor de riesgo cero no existe, pero el riesgo tampoco es malo. Lo que es malo es no tomar a tiempo esa información para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestra población de grupos de interés? Es lo que tenemos que saber. ¿Ofrece un producto, ofrece un servicio? ¿Dónde se encuentran? ¿Sí? ¿Qué riesgos nos pueden llegar a generar? ¿Qué vinculación tienen? Hace poquito, una empresa francesa, una cementera francesa, se vio involucrada en un escándalo tremendo por vinculación con el Estado Islámico, porque aceptó a inversores sin llevar la due diligence correspondiente y no conoció a tiempo la vinculación de estos inversores con el Estado Islámico. Y si ustedes me decían hace 3 años atrás, cementera francesa vinculada al Estado Islámico, yo no lo creía, pero ocurrió. ¿Dónde están las mayores concentraciones de riesgos? Hoy en día lo que más preocupa a las organizaciones, además de corrupción y lavado de dinero, es conflictos de interés. ¿Qué más preocupa? Ciberseguridad. ¿Qué más preocupa? Protección de datos. ¿Qué más preocupa? Derechos humanos. Sostenibilidad. Hoy está sobre la mesa los objetivos de desarrollo sostenible por parte de las empresas. No forma parte solamente del sector bancario y no forma parte solamente de empresas de países desarrollados. Hoy en día yo he trabajado con empresas panameñas, costarricenses, guatemaltecas y ecuatorianas que han desarrollado unos informes de sostenibilidad maravillosos. Y esto es lo que las posiciona en el mercado. ¿Cómo se está monitoreando ese riesgo? ¿Qué estoy haciendo yo con ese riesgo? Estoy teniéndolo al día, tengo implementado los controles, tengo identificado a los propietarios, estoy asesorándome, estoy al día del aumento de la legislación, de la expansión geográfica, genero mapas de riesgo in situ, he aplicado blockchain para tener la evolución de ese mapa de riesgos, he aplicado inteligencia artificial. La tecnología es un aliado en la gestión de riesgos. Hoy en día muchas empresas sensibles a la gestión de riesgos hasta tienen un análisis de riesgo predictivo. ¿Y por qué es necesario repensar el riesgo de nuestros grupos de interés? ¿Por qué? Por este efecto contaminación que se genera. Este riesgo que nos afecta directamente y que nos hace repensar los riesgos que podríamos vernos afectados. Y que afectan directamente a los directorios, que afectan a los consejos de administración, porque son los principales guardianes en la gestión de riesgos. El guardián de riesgo es tan guardián que no puede delegar ese riesgo. Asume ese riesgo y tiene que implementar medidas para atenuarlos. Es por eso que hoy en día preocupa tanto a los consejos de administración y a los directorios la gestión de riesgo que se está haciendo dentro de las empresas. Y los grupos de interés pueden jugar un papel fundamental en muchos de esos cambios, pero también los directorios, ¿sí? Hay que repensar la naturaleza del trabajo, de la fuerza laboral, de los ecosistemas de trabajo. Hay que pensar el rol que tiene hoy en día la sostenibilidad, el logro social dentro de nuestro trabajo, el logro de la gobernanza dentro de las empresas como primordial. Esto lo vamos a hablar un poquito en tema de la gobernanza. Y a partir de allí establecer una estructura
que nos permita ser conscientes de cómo compliance contribuye a ese objetivo de negocio. ¿A través de qué? De la gestión de riesgos, de la reducción de costes, del mejor tiempo de comercialización, de la experiencia del cliente y del crecimiento y la innovación. Ven que no solamente estoy hablando de compliance. ¿Quiénes son mis terceros? Proveedores, revendedores, distribuidores, alianzas, proveedores, clientes, franquicias. ¿Cuáles son nuestros riesgos? Soborno, privacidad de los datos, todo lo vinculado a salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo, derechos humanos, los riesgos de los subcontratistas, la seguridad de la información. Hoy en día hay muchas fugas de datos. La famosa estafa del SEO, que son suplantaciones de identidad que nos llegan a nuestros correos, que empiezan a escribir como nosotros escribimos y que se mandan mail tomando decisiones financieras que no estábamos tomando, están a la orden del día y están debido a la ausencia de controles. La continuidad del negocio y la salud financiera de las empresas. Y a partir de allí, definir un modelo operativo enfocado en la gobernanza y la supervisión y cómo la tecnología contribuye a esa gobernanza. A políticas y estándares claros que contribuyan al negocio, a no obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa. A establecer herramientas tecnológicas que nos permitan la gestión de riesgos, la trazabilidad del canal ético, la trazabilidad de las denuncias y sobre todo de la gobernanza. Reuniones encriptadas de los socios, archivo de las actas, sesiones de derecho de voto, que contribuyen a esa confianza que hoy día genera en todos nuestros ámbitos. A los procesos de negocio, a las métricas de riesgos e informes. Hace 2 años atrás no se hablaba de los KPIs que hoy genera compliance. Hace 3 años no se hablaba de cómo medir el nivel cultural de nuestros trabajadores y de nuestros consejos de administración. Centrarnos en las personas y en la organización y también en la cultura del riesgo, de que todos los trabajadores de la empresa sean conscientes de la importancia que tiene atenuar ese riesgo. Y a partir de ahí, definir el ciclo de vida del tercero. La identificación de ese riesgo, la evaluación de ese riesgo, la remediación, la contratación, el monitoreo y reevaluarlo continuamente, porque como bien menciono, estamos continuamente expuestos a muchos cambios societarios, laborales, fiscales, etcétera, que nos llevan a monitorearlo de manera continua. En conclusión, y dejando paso para las preguntas y cumpliendo el programa previsto, ¿cuál es el rol del directorio hoy en la ética e integridad de las organizaciones? Y es clave. El rol del directorio en formarse y ser conscientes, en primer lugar, de cuáles son las líneas de defensa. Cómo las 3 líneas de defensa contribuyen a esa ética, integridad y transparencia que hoy día demandan las organizaciones. De cómo el directorio contribuye a la mejor valoración de la marca, al posicionamiento en el mercado y a contribuir como una ventaja competitiva, además del cumplimiento normativo tan importante hoy existente en las organizaciones. Con la pandemia se empezó a hablar de los consejos, de los comités de crisis. No habían comités de crisis, no estaban contemplados los comités de crisis. Y a partir de ahí definir el rol que hoy día tiene compliance dentro de esos comités de crisis y el rol que tiene el directorio en esa correcta gestión de los riesgos, pero sobre todo directamente vinculada a la transformación digital de la gobernanza de la empresa y sobre todo de la gestión de riesgos de nuestra cadena de valor. ¿La innovación es un gasto? Es un gasto, no hay ninguna duda. No vamos a mentir en ese punto de que hay un gasto que hay que hacer. ¿Es una inversión? No hay ninguna duda. Contribuye al negocio, contribuye a la transformación de la empresa, a la optimización, a la trazabilidad. ¿Por qué la trazabilidad? Porque hoy en día los terceros forman parte de toda la organización. Desde compras, compliance, jurídico, finanzas, auditoría, y todos tienen que contribuir a esta correcta gestión de riesgos. Ahora bien, ustedes me dirán, Jimena, ¿por qué es una rentabilidad? Hace poquito, hablando con una empresa naviera que implementó todo un proceso de transformación digital, y no estamos hablando de SAP, ni ninguna empresa que cambie los procesos y que genere mayor dolor de cabeza, invirtieron cerca de $350.000 en la gestión de riesgos.
La propuesta que hicieron es trasladar el coste a ese tercero, ¿sí? No voy a dar nombres, pero yo en algunos casos de empresas que me han dado de alta a mí como proveedor, he pagado hasta $350 esa evaluación de terceros. Era un poco excesivo $350. Entonces hicimos una propuesta de 4, 6 y $8 por la evaluación de ese tercero. Es cierto que la empresa tenía un volumen muy importante, pero fue de $4, no, perdón, de $1 para los clientes, de $6 para proveedores y de 8 o 9 dólares para montos más importantes. El punto número 1 es que nadie se quejó. Y eso fue súper importante. Absolutamente nadie se quejó de pagar 1, 6 y 9 dólares por una evaluación anual. En segundo lugar, fue abrumante la gestión de riesgo que derivó. Proveedores que se venían aprobando con riesgo bajo dieron riesgo alto. Y en tercer lugar, que si bien la empresa había invertido o gastado $350.000, recaudó $1.300.000. ¿Sí? Entonces, obtuvo una rentabilidad adicional por esa gestión de riesgos, le costó absolutamente cero y obtuvo una rentabilidad adicional. E insisto, y vuelvo al punto número 1, nadie se quejó, ¿sí? No estamos hablando de evaluaciones de 2, y ni 3, ni 4 cifras, de una sola cifra, y de un resultado muy positivo. ¿Es compatible la innovación con el retorno de la innovación? Es posible, ¿sí? Es posible. El retorno de la inversión tenemos que tenerlo en el radar. Todos los consejos de administración tienen que ser conscientes de cómo se contribuye con compliance y con gestión de riesgos, al ahorro de multas, al ahorro de sanciones, sobre todo sanciones internacionales, a la correcta gestión de la reputación corporativa, a las altas de clientes y de proveedores, a la correcta gestión en el mercado bursátil, a través de esa innovación que se lleva adelante, ¿no? Porque el activo más importante que está en juego hoy en día es la reputación. ¿Sí? Independientemente del cumplimiento normativo, independientemente del resto de temas, de las sanciones, del pago de multas, porque hace 3 años atrás, las empresas te decían, Jimena, pago la multa, no te preocupes. Y contra eso no se podía hacer nada. Hoy en día, no, cuidado, que podemos salir en la prensa. Porque hoy en día las empresas están en la prensa más que nunca. Le pongo algunos titulares reales que han salido en la prensa en los últimos años. El Barça despide a su compliance officer, ¿sí? Por un caso de que se detectó una irregularidad, inmediatamente lo despide. Antonio Brufau, presidente de la petrolera Repsol, imputado en un caso de espionaje. Repsol y CaixaBank salvadas por el compliance. La Fiscalía abre una nueva investigación en el caso Corpesca. La Audiencia Nacional imputa a Deloitte, una de las Big Four, por la salida a bolsa de un banco. El Barça imputado. El caso Volkswagen y el avión iraní. ¿Qué hace Volkswagen? Contrata un avión iraní para el traslado de sus repuestos. China retira a Didi de las tiendas de aplicación por uso indebido de sus datos. Día despide a 15 trabajadores y cesa a un proveedor por denuncias de irregularidades tras el caso Currás. Pfizer despide a 30 altos cargos por incumplir el código de ética. Cochinilla, la trama de corrupción que sacudió a Costa Rica. Y el juez imputa a 2 exdirectivos de Abengoa y pide sus planes de compliance. Así puedo resaltar el caso de BMW, el caso de Siemens, el caso de Volkswagen. Hace poquito el caso Cencosud en Chile. Se descubre que el CEO de la empresa, teniendo información bursátil confidencial, lleva a cabo una compra de acciones sabiendo que se iba a producir una compra de una empresa brasilera que iba a aumentar el valor de sus acciones. ¿Sí? Todo esto está directamente vinculado al daño reputacional que hoy día preocupa a las empresas y que cuesta tanto invertir para revertir esa situación. ¿Hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos el día de mañana? A los KPIs. Tenemos que tener claros cuáles son nuestros KPIs en materia de gestión de riesgos, a minimizar cuanto antes los riesgos que tengamos implementados, a innovar y apuntar por la transformación digital, a la sostenibilidad de toda la empresa y a la gobernanza. Es clave apuntar a la transformación digital de la empresa también en materia de gobernanza. Eso es todo. Aquí les dejo mis datos de contacto. Como les digo, les compartiré la presentación.
He hablado bastante rápido porque tenía miedo de no llegar con los tiempos, pero ahora estaré encantada de las preguntas y el debate que se pueda surgir, porque esto es lo más enriquecedor que se pueda llegar a generar. Todo el debate que pueda surgir y el hecho de compartir experiencias y aprendizajes de la experiencia de cada uno, ¿no? Espacio para preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano para abrirles el micrófono. Aquí ya tenemos una pregunta del señor, ha levantado la señora, el señor Temístocles Rosas, quien es vicepresidente actualmente del instituto y miembro fundador. Vamos a abrirle el micrófono. Ay, no lo veo. Mientras tanto, señora Marisol, no sé si tiene alguna pregunta que hacer. Sí, tenemos preguntas de Sergio Carvajal y de Yamilet Botello. No sé si le abres el micrófono a Sergio mientras Temi pueda entrar. Perdón, me dijo Sergio Carvajal y Yamilet Botello. Y Luis Ignacio también está Campos. Tenemos 4 en fila para preguntas. Ya vi el señor Temi Rosa. Sí, ya, perfecto. Ya, adelante, don Temi. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Profesora, muchas gracias por la oportunidad. La pregunta principal es, si bien el tema tiene que nacer mucho de nuestras empresas, cumplimiento, el tema de la obligatoriedad, pero ese compromiso que tenemos que tener. Nosotros, y por lo menos en Panamá, todavía nuestra legislación sigue siendo muy débil en temas que permitan cumplir y buscar que las empresas cumplan. Definitivamente la Unión Europea ha hecho una base legal muy importante. Pero ¿qué piensa usted que tienen que trabajar los gobiernos que hoy día están teniendo una amenaza grave con la inclusión del narcotráfico, con temas de corrupción? ¿Cómo debe ser ese papel para que las empresas, así como logran el compromiso y asumen el compromiso, también exista a la otra parte de la investigación y de la sanción correspondiente? Muchas gracias. Muchas gracias, Temístocles. Muy buena pregunta. Y a lo que mencionas, le añado el rol del Poder Judicial. ¿Sí? No solamente los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico han visto lo que ha ocurrido en Ecuador. Yo ahora me encuentro en Bangkok, pero estuve allí una semana antes de que se desatara el atentado contra la televisión y el levantamiento por parte del sector del narcotráfico en Guayaquil, ¿no? Entonces, en primer lugar, un poco la sensación que siempre hay, Temístocles, en relación al sector corporativo es, Jimena, por más que las leyes siempre salgan del gobierno, es el sector público el principal que nos corrompe, ¿no? Corrompe las aduanas, que corrompen los contratos en las licitaciones, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que el que tiene un rol también sumamente activo es el Poder Judicial. Han visto que cuando hablaba de la normativa española, los españoles son bastante críticos con su normativa, pero yo que vengo de Latinoamérica no. Y siempre he resaltado y dicho, ustedes no saben lo que es tener un Poder Judicial que se haya plantado. La Audiencia Nacional de Madrid es una de las que más sabe en materia de compliance y se ha plantado y ha sancionado a más de 50 empresas, por lo menos audiencias, no con conformidades, con sentencias ya declaradas, el máximo tribunal español que se haya pronunciado. Y empresas que hoy día cotizan en bolsa.
Y todos somos conscientes de cuántas empresas hoy en día se han visto involucradas en alguna irregularidad y el rol del Poder Judicial ha sido nulo, porque no ha tomado medidas, etcétera, o por intereses y por varios motivos que no vale la pena mencionar. El principal que tenemos que formar hoy en día y darle transparencia es al Poder Judicial, ¿sí? Porque las leyes están, y si no están, tiene que contribuir al posicionamiento de compliance más allá de lavado de dinero y de corrupción. Entonces, creo que el rol del Poder Judicial es clave. Hace poquito en España me decían, bueno, Jimena, pero es que las empresas tienen que implementarlo porque es una ventaja competitiva, sí. Pero si no existieran los semáforos, todos cruzaríamos y sería un desastre. El elemento coercitivo ahí está. Y les puedo asegurar que cuando el 29 de febrero del 2016 España saca esta condena a una empresa por 700 millones por delito de narcotráfico, delito fiscal y lavado de dinero, los bufetes de abogados y las empresas hicieron así. ¡Wow! Y no hubo una empresa que no tuviera un compliance officer internamente. Entonces, el rol del Poder Judicial también, Temístocles, es clave y tiene que haber una política de Estado unida con asociaciones, ONGs y sociedades de aporte civil para contribuir a esa legislación que esté alineada con la idiosincrasia de la empresa. No vale aquí copiar el Reglamento Europeo de Protección de Datos y mandarlo tal, porque no entiende la idiosincrasia de las empresas. Hay que establecer normativas que entiendan la realidad que hoy en día se encuentra en las organizaciones. Bueno, aquí vamos con Sergio Carvajal. Carvajal, sí. Adelante, Hola, Sergio. Sergio. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, le Sí, escuchamos. perfecto. Ah, genial. Muy buenos días, profesora, y muchas gracias por asistir y compartirnos su conocimiento. Mi Encantada. principal pregunta o duda era cómo, si no se hace un poco difícil para el tema de compliance, para las personas de compliance, como abarcar muchas áreas del conocimiento, ¿no? Me imagino que esto presupone diferentes retos, porque por lo que escuché, se tocan más temas de derechos humanos, de ingeniería informática también con el tema de protección informática, y otras muchos más. Entonces, para mí, en mi parecer, esto presupone un par de retos, ¿no? Porque la verdad se abarcan demasiadas áreas de conocimiento. Entonces, no sé cómo usted lidia con eso, ¿no? Sí. Me encanta esta pregunta, Sergio, porque es lo que yo le digo a todos mis alumnos. Cuidado con el alcance, ¿vale? Porque compliance termina siendo como un cajón desastre en donde todo lo nuevo que viene entra ahí, ¿vale? Entonces, lo más importante es delimitar el alcance. El alcance es muy amplio y va a depender de la situación de la empresa. ¿Sí? De la real situación de la empresa va a depender. Entonces, definir un alcance en el que digamos, ok, este año en qué nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en tal riesgo y en tal riesgo. Perfecto. Termina el año. Ahora vamos a monitorear estos riesgos y vamos a identificar y evaluar estos riesgos. Perfecto. ¿Y cuáles van a ser? Pues ciberseguridad y protección de datos. Perfecto. Termina el año. Tengo que monitorear los de este año y los de este año. ¿En qué me voy a enfocar? Me voy a enfocar en delitos de acoso y no sé, derechos humanos, porque hemos tenido muchas denuncias en el canal ético. Es súper importante delimitar el alcance, delimitar las funciones del compliance officer, esto es súper importante, y protegerse internamente de la empresa. Ayer hablaba con la compliance officer de un banco, de un país de Centroamérica, que no voy a decir quién es, y me decía, Jimena, he planteado en todas las juntas de accionistas del comité las necesidades que tenía en materia de riesgos, por un riesgo importante que se detectó, y viene la superintendencia a sancionarnos por un riesgo que vengo hace 6 meses avisando de su inconformidad. ¿Lo dijiste por escrito? Sí, perfecto. Es súper importante también que como compliance officer delimitemos nuestra función. Es decir, si bien el alcance puede ser subjetivo en cuanto a los riesgos, que es inabarcable y cada vez se vuelve mayor, también objetivamente tenemos que definir cuáles son nuestros riesgos. No es lo mismo llevar adelante la identificación de riesgos que no. Podemos contar con asesores externos. No es lo mismo implementar el canal ético que no, y contar con asesores externos. No es lo mismo llevar adelante las investigaciones internas. No es lo mismo llevar adelante las due diligence de terceros. No es lo mismo llevar adelante la formación y la sensibilización a toda la compañía. Es decir, todo el alcance que tiene compliance, tenemos que delimitar cuáles son nuestras funciones.
Y esto es fundamental, Sergio, que lo hayas planteado, porque delimita nuestra responsabilidad el día de mañana ante cualquier hecho que ocurra. Seguimos acá, Luis Ignacio. Ambos, Eloína. Luis Ignacio, ¿tiene el micrófono abierto? Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Gracias. Perfecto, Ignacio. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los participantes. Yo soy de Costa Rica. Yo tengo esencialmente dos preguntas. La primera es, desde el punto de vista de derecho comparado, ¿cómo calificaría usted la situación o la condición de las leyes en Costa Rica actualmente en relación con todo el tema de compliance, viéndolo comprensivamente, no únicamente como me parece a mí que se entiende aquí, que es únicamente o referido principalmente al tema de prevención de lavado de dinero? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que desde el punto de vista, la impresión que me da a mí es que el tema del compliance, aún el tema del cumplimiento de la prevención de legitimación de capitales, se ve todavía en Costa Rica como algo que le corresponde únicamente a las empresas grandes, ¿verdad? Porque eventualmente son las que pueden tener mayor riesgo reputacional, porque eventualmente pueden tener un departamento de compliance, porque, etcétera. ¿Cómo se puede modificar esa visión para que las empresas pequeñas y medianas también entiendan que esto no es un tema de moda simplemente, sino que tiene implicaciones que tienen mucho que ver también con su competitividad? Y esa es la segunda pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Luis Ignacio. Mira, te contesto las dos. En primer lugar, la normativa de Costa Rica es una de las más avanzadas de Centroamérica. ¿Sí? También ha estado ligada a muchos escándalos de corrupción vinculados al sector público y eso ha motivado el aumento de la legislación. Sin embargo, y como todos los países nos ha ocurrido, absolutamente a todos, siempre ha estado muy enfocada en temas de corrupción. ¿Sí? Normal. Latinoamérica tenemos mucha corrupción y la normativa en materia de compliance empieza por ahí. Luego se extiende a corrupción privada, financiamiento del terrorismo, delitos medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es absolutamente amplia, pero hay que reconocer que es una de las normativas más avanzadas en temas de compliance que incluso otros países de Centroamérica como Nicaragua, El Salvador, etcétera, la están mirando bastante para unirse. En segundo lugar, una pregunta súper importante, el tema de las grandes empresas. No alcanza a las grandes empresas. Y lo que quiero mencionar acá es lo siguiente, y por eso mencionaba que es una ventaja competitiva. Hoy en día, cualquier empresa grande es la principal impulsora de compliance. El principal impulsor de compliance es el sector privado. ¿Por qué? Porque en un proceso de homologación de proveedores no va a pedir temas de solvencia o temas de calidad solamente. Les va a pedir temas de compliance. Y es allí donde la pequeña y mediana empresa levanta el teléfono y dice, uy, por favor, necesito ya urgente tema de compliance porque me lo está pidiendo Coca-Cola, porque me lo está pidiendo Walmart, porque me lo está pidiendo Uber, porque me lo está pidiendo el que sea. Entonces, el gran impulsor en tema de compliance no es el sector público, es el sector privado. Son todos ustedes que forman parte del sector privado quienes exigen a su cadena de valor contar con programas de compliance. Por eso se habla de compliance en pymes, por eso se habla de compliance en medianas empresas, porque son las multinacionales las que han instaurado este tema. Entonces, son las principales impulsoras de que hoy en día micro, pequeñas y medianas empresas que quieran formar parte de esa cadena de valor tengan que tener programas de compliance. Si no, no van a formar parte. No sé si ha aclarado la consulta. Sí, ahí tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cuáles son los retos actuales de los directivos en materia
de Gobernanza y Compliance? La hace José Pacheco. Muy buena pregunta, José. Los retos son estar alineados con las últimas tendencias que hay, ¿sí? Básicamente en temas de gestión de riesgos, en tema reputacional, en tema de cultura de sus trabajadores, de sus directores y en temas de transformación digital, ¿sí? Tenemos que ver la transformación digital como una aliada. No viene a reemplazar a nadie. Hoy en día todos los que estamos aquí y que nos hemos enriquecido profesionalmente y nos hemos formado, debemos contribuir a esa tecnología. Y esa tecnología se vuelve un aliado para nosotros en el día a día. Lo que no puede ocurrir, y ocurría, es que el Compliance Officer de hace 70 años del HCBC tuviera que evaluar uno a uno de manera manual a sus clientes y comprobar que como recibía $200 martes, jueves y sábados, estaba vinculado al narcotráfico. Que eso es lo que ocurría, ¿no? Y países que no tienen la misma, que tienen la misma moneda, que tienen dólar, como puede ocurrir en Panamá y en Ecuador, mayor riesgo, porque como todo el narcotráfico viene de Estados Unidos, no hay intercambio de divisa y es más difícil controlar. Y que todo eso tenga que hacer de manera manual es una locura. Por eso digo que el mayor riesgo está en el volumen. Es el volumen el que nos genera riesgos. Y eso es donde el rol de los comités de los directorios de las empresas tienen que involucrarse en la automatización como un aliado. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasaba antes del paquete Office? ¿Y qué pasa después del paquete Office? Hay una vida después del paquete Office que tenemos que utilizar. Y ahí tenemos un rol muy importante en esa gestión de riesgos y en esa trazabilidad por parte de todas las áreas de la empresa, ¿no? Si no tenemos más preguntas, y antes de terminar, Jimena, hemos notado que en el tema de transformación digital hay países que están mucho más avanzados en el área. Si tú tuvieras que darnos un referente, ¿a quién nos mencionarías? Yo en ese punto, Marisol, muy buena pregunta. Estados Unidos es muy pionero, sobre todo en el tema de los controles de los estados contables. Me parece crucial ser consciente de que cómo hizo Odebrecht para pagar $60 millones a funcionarios públicos y que eso no se refleje en los estados contables. Me fascina lo que ha hecho Francia. Lo que pasa es que hay que estar preparado para ello, ¿no? Les pongo un caso real, ¿no? ¿Se acuerdan? En el año 2014, yo vivía en Barcelona y se produjo un accidente aéreo donde la aerolínea Germanwings, el piloto, se estrella en los Alpes franceses. ¿Sí? Se detectó que el piloto tenía instintos suicidas y nadie en la compañía lo había detectado. Alemania no podía imputar al piloto por homicidio porque no lo tenía contemplado. Y España, que es de donde había salido el vuelo y donde era la mayoría de las víctimas, tampoco. Pero Francia, por el principio de territorialidad, sanciona a la empresa por el delito de homicidio. ¿Están preparadas las empresas para ser sancionadas por un delito de homicidio, por un delito de lesiones o por un delito de acoso? Esto es lo que quiero que proyectemos de acá a 5 o 10 años porque va a ser la tendencia. Y en Latinoamérica, Marisol, me parece que Chile, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista normativo, ha sido uno de los países pioneros en implementarlo. Insisto, hace 6 meses, 4 meses se aprobó un paquete de 200 delitos económicos que alcanzan a las empresas, matrices y filiales en el extranjero, y la preocupación de los consejos de administración ha sido enorme. Diciendo, oye, ¿y esto? ¿A dónde va? Así que principalmente son los principales países de habla hispana que hoy día están marcando tendencia, ¿no? Excelente. Bueno, hemos llegado al tiempo estipulado. Gracias a todos los participantes, pero Jimena, a ti ha sido un webinar de lujo, excelente. Hemos tenido una retroalimentación y los comentarios son muy buenos en el chat. Muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado al Instituto de Gobierno Corporativo. Por favor, encantada. Nuevamente los felicito por la iniciativa. Muchísimas gracias, Eloína, por la coordinación, a ti, Marisol, a Marta, por la invitación.
Muchísimas gracias a todos los asistentes por dedicar esta horita a enriquecernos, a compartir experiencias y aprender, que es lo más importante. Y encantada de formar parte del instituto y a disposición para cuando lo necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y también a la señora Marisol. Hemos tenido una expositora de verdad de lujo hoy. Muchas gracias a ambas. Y bueno, ya cerrando, aprovecho para destacar a nuestras empresas que son miembros corporativos benefactoras, como lo son el Banco General, Banismo, Sanitato y Bladex. Y nuestra próxima actividad va a ser el 6 de febrero, que es un almuerzo en el Hotel Sheraton para el lanzamiento de la guía de los servicios de auditoría externa. Este evento es gratuito para los asociados y tiene un costo mínimo para invitados, así que ahí los esperamos. Reiteramos nuestro agradecimiento. La grabación y la presentación va a ser compartida en nuestra web, así que estén atentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, de nuevo, gracias, hasta luego, que tengas un excelente día. Y gracias Hasta luego, a todos. que estén muy bien. Que tengan un bonito día, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.